This here, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one, them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, it's so pretty. I'm too hot. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Ambientalismo Libre, otra emisión con México Libertario para hablar de ambientalismo y cualquier cosa relacionada con él. Y esta semana traemos otra ideología ligada al ambientalismo, que yo en algún momento pensé que eran cosas muy separadas, y vamos a ver que no realmente están de la mano, al igual que muchas ideologías que parecen ser diferentes, en realidad son derivados de una misma. Ok, para hablar de este tema, yo voy a traer a cuento un antecedente, una, una experiencia que tuve hace muchos años. Yo estaba estudiando la carrera de ingeniería forestal, como bien saben, y llegó un familiar mío de vacaciones y estábamos comiendo. Yo le platiqué lo que estaba aprendiendo en la universidad y saqué a la luz lo que era, o traje a la conversación lo que es, y analizamos aquí en el canal, el concepto de huella ecológica. Si bien lo recuerdan, una huella ecológica es una especie de medición matemática inventada que nos dice cuánto estamos consumiendo. Y en el documento de la huella ecológica te mostraba cómo Estados Unidos consumía por habitante muchas más hectáreas que un habitante de África o de Latinoamérica, ¿no? Promedio. Y eso te decían que al final de cuentas iba a terminar destruyendo el mundo, no solamente acabándose los recursos, sino también contaminando más. Realmente en el subconsciente se grababa que a mayor consumo y a mayor riqueza, había mayor contaminación y mayor destrucción de los recursos naturales. Ya ven para dónde va la cosa. Bueno, yo a esa edad no me daba cuenta. Yo pensé que estaba siendo 100% ecológico, 100% científico al hablar del problema ambiental que se cernía sobre nosotros. De hecho, yo incluso estaba preocupado, estaba alarmado, como mucha gente que es pequeña, adoctrinada al respecto. Creemos que el mundo se va a acabar, que va a haber un fin del mundo y hay que detener el consumismo, la destrucción de todo esto. Mi familiar de, de pensamiento derechista, de la vieja escuela, me dijo sin parpadearlo, sin dudarlo, en menos de un segundo, me dijo, ese es un discurso socialista comunista. Y yo me quedé pensando, ¿qué? Pero estoy hablando de biología, no de política, o sea, ¿qué onda? No, yo ni sabía que era socialismo todavía. Y lo tomé por alguien loco. Realmente él tampoco fundamentó mucho el por qué. Mejor, como mucha gente le hace, es mejor no hablar de política, que es un error también, porque es algo que en su momento puede ayudar a muchas personas que están engañadas si esa persona es humilde, ¿no? Demostrarle por qué está equivocado o por qué su forma de pensar es de una ideología tan perversa como el socialismo. Entonces, después de muchos años, eso fue, le estoy hablando del año 2006, no menos, 2004. Después de tantos años, puedo decir con mucha certeza, al 100% de seguridad, que esa persona tenía razón. Realmente el ecologismo, que él tampoco conocía, porque como les comento, es de la muy vieja escuela, él no conocía el concepto de ecologismo, él logró identificar por qué él había combatido en su juventud lo que era el socialismo, el comunismo. Entonces, me puse a tratar de ligar las dos cosas que parecen tan desligadas, pero no lo son tan. Si se dan cuenta, el socialismo trata de hacerse de la propiedad privada para que sea de todos, ¿no? Para que sea de la clase trabajadora, el proletariado. Y eso es por un nombre del bien común. Vamos a deshacernos de la propiedad privada para que todos seamos más felices, todos vivamos mejor. Y quiere evitar que algunos tengan más que otros o que acumulen más que otros diciendo que no es justo. Ahí entra la justicia social. O sea que una persona que contrata
otras personas para trabajar para él, no es que esté haciendo un intercambio de servicios, como realmente lo es. En esa ideología es una explotación, ¿no? Que lo que trabaja la persona, parte de eso se está robando el empresario, que es una total mentira. Pero ese es, resumidas cuentas, lo que más o menos trata de la propaganda o lo que llega realmente a los oídos de las masas, esos conceptos, justicia social, que la propiedad privada es egoísmo y que algunos tienen más que otros, que es en base a dañar a esas personas. ¿Ok? Entonces el socialismo estuvo vigente durante mucho tiempo, sigue vigente ahorita, pero tuvo una caída pequeña después de los años 80 cuando cayó el muro de Berlín, que fue el último bastión, digamos, socialista fuerte, que era parte de lo que era la Unión Soviética en su momento, estuvo casi 100 años vigente, y se pensaba que el socialismo había desaparecido, pero no nos dimos cuenta que se infiltró en otro tipo de temas. Ya no podían los socialistas atacar y destruir ciudades o hacer una especie de guerrilla o terrorismo como lo hicieron en su momento, y disfrazaron la ideología socialista con otras ideologías, manteniendo esos elementos. Ahí vemos el feminismo, eh, socialista o feminismo radical, porque hay otro tipo de feminismo. Hay el indigenismo, ¿no? El lobby LGTBQ y todas las letras que le siguen. Y entre todos esos está el ecologismo, muy bien disfrazado. Muchos autores economistas se refieren a los ecologistas como sandías, porque por fuera parecen verdes, bueno, o son verdes, mejor dicho, pero por dentro son rojos. Recordemos que el color del ecologismo es el verde y el color del comunismo es rojo. Entonces le dicen sandías. Y algunos economistas dicen el sandiismo, ¿no? Al ecologismo. Eh, ¿Y cómo empieza esto? Bueno, hay señales, hay señales. Sabemos que el muro de Berlín cayó a finales de los 80 y en los 90 Cuba no sabía y otras instituciones a nivel mundial no sabían cómo volver a empezar, volver a seguir surtiendo eh, su avaricia y sus ganas de tener más dinero y más poder con el socialismo sin tener que hacer guerra. Y vemos lo que pasó con el Foro de Sao Paulo y lo que hicieron con Venezuela y luego Bolivia, y luego se fue a Brasil, ¿no? Y se fue permeando en Latinoamérica ese virus socialista, ¿no? En cada país fue diferente, en unos funcionó mejor el indigenismo, en otros el clasismo, en otros eh, este, el feminismo, y así poco a poco. Y el ecologismo se fue difundiendo muy, muy ligeramente por todos los países, casi de manera igual. Y no hace falta ver más lejos. En los 90, especialmente en el 92, la ONU eh, busca alguna excusa en su agenda ambiental para atacar al capitalismo, ¿ok? Ya había una agenda ambiental que estaba buscando cualquier cosa para que el capitalismo sea atacado. En este caso, que esté en el ambiente, ¿ok? Ya había esto, pueden verlo en la agenda ambiental de los 90 de la ONU. Entonces, en el 92, en el Tratado del Clima, la ONU le obliga al IPCC, al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, a buscar algún tipo de investigación que ligue al clima o alguna catástrofe natural con la industria, que es la base del capitalismo. Ya había la orden, mucho antes de que apareciera el primer paper que hablaba o que por lo menos señalaba que había una ligera relación entre catástrofes naturales y el calentamiento global. O sea, esto ya estaba en marcha. Solo estaban esperando algo que ligara esto. Y casualmente apareció. Eh, y de ahí se agarraron para empezar a buscar destruir el capitalismo porque este destruía el planeta Tierra. Y el cambio climático fue la excusa perfecta. Sin ir más lejos, en el 2006, la Fundación Global para la Naturaleza, World Wildlife Foundation,
o WWF, nombra a Cuba como un ejemplo de desarrollo sostenible. Igual para 2015, el Índice de Desarrollo Sostenible pone en primer lugar a Cuba como un ejemplo también de desarrollo sostenible. Imagínense, Cuba. Aquí, ¿qué estamos viendo? O sea, pese a que no quieren reconocer que Cuba es una dictadura socialista, lo están poniendo como ejemplo de ecologismo. Claro, si la gente se está muriendo de hambre, va a consumir poquito, claro que sí, y va a contaminar poquito. Realmente, si se dan cuenta de lo que están buscando, ¿no? Y veamos, o sea, el ecologismo, ¿qué intenta con esto? Intenta hacerse de la propiedad privada. ¿Para qué? Para poder mandar por un bien común. Ahí están las áreas naturales protegidas. En México, todas las áreas privadas o ejidales que se encuentran de un área natural protegida tienen que acatar las órdenes que el gobierno diga porque es un área natural protegida. Ya no tienen poder sobre su propia propiedad. Ya es mayor el poder que tiene el gobierno sobre ellos en nombre del planeta. Cuánto ganado pueden tener, si pueden tener ganado, cuánto pueden producir, si es que pueden producir o qué van a producir. Ya realmente, si la decisión la toma una tercera persona, pues olvídense, ya no, o sea, si yo tengo un carro y la gente de afuera me va a decir cómo usar mi carro, pues ya no es mi carro, aunque diga en el papel que sí. Poco a poco, ese tipo de política es a nivel mundial y la meta de la FAO, la ONU, es hacer crecer casi a nivel mundial la cantidad de hectáreas de áreas naturales protegidas, ¿no? Sin descontar lo que es la agenda climática, ¿no? Las energías renovables que tanto hemos hablado, cómo están sustituyendo el petróleo por energías renovables que no sirven para nada, que lo único que hacer es empobrecernos como a Cuba. O sea, el fin este es empobrecer a las personas. ¿Para qué? Para que ellos se queden con el poder, para que ellos se queden con los recursos, porque ellos casualmente pueden usar 80 carros blindados, gigantes y viajar en jet privado por todo el mundo, pero nosotros tenemos que dejar de usar calefacción en las casas. Y actualmente, gracias a esas políticas, Europa tiene miedo de los inviernos. O sea, hace 20 años, 15 años, los europeos no tenían miedo del invierno, pero hace 100 años sí. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos retrocediendo en el tiempo, estamos retrocediendo en la calidad de vida. La gente ahorita está preocupando si el invierno va a ser fuerte o no, cuando hace 20 años no era una preocupación, pero sí hace 100 años. La cosa se está poniendo grave y está empeorando. Por lo menos en Europa está empeorando con esa política ecologista. La agenda climática, la agenda ambiental va directo al corazón de la industria, que es el petróleo en este caso. Son mentiras este, que tienen otras vertientes como el consumismo, la contaminación, el cambio climático, que al final de cuentas es una destrucción de la realidad. Tú no puedes cuestionar el cambio climático, tú no puedes cuestionar el consumismo o que se acaben los minerales, o que se acaben los recursos naturales, porque también lo hemos visto en este canal, no es cierto, no es cierto que se va a acabar y que el ambiente como tal va a ser destruido por la contaminación, que al final de cuentas es una protección a la propiedad privada. Realmente el ambiente no es un ente divino que está por ahí flotando en la nada o en todo lado omnipresente, ¿no? El ambiente está en la propiedad privada de la gente o en una propiedad, en una superficie o en un volumen de la superficie de la tierra, ¿no? O sea, el aire, el agua. Y todo esto está tapado por una especie de oscurantismo, donde cualquier disidente, cualquier persona que diga, oye, no me convence esto, es callado, abucheado, censurado, despedido. Ya lo podemos ver aquí mismo en YouTube. No tarda en salir el aviso de que el cambio climático no es lo que yo digo, ¿no? Y cualquier video de cualquier persona que cuestione el cambio climático va a tener esa advertencia en YouTube. Y todas las redes sociales están en el mismo tema, los gobiernos están en el mismo tema, y es muy difícil que esto retroceda. El feminismo lo desmontabas fácilmente con otro tipo por ejemplo, la brecha salarial, ¿no? La desmontas muy fácilmente con unos estudios que muestran que la brecha salarial entre hombres y mujeres es más por elección propia que por un patriarcado inexistente. El indigenismo lo destruyes con genética, mostrando que todos los humanos somos mestizos,
Realmente la raza pura no existe, es un invento. El socialismo lo destruyes con economía, pero el ecologismo es más difícil. El ecologismo tiene bases físicas, biológicas, químicas, matemáticas. Si de por sí es difícil convencer a una feminista extrema de que el patriarcado no existe, que la brecha salarial no existe con un simple documento, imagínense con el clima, imagínense con la ecología, con la biología. Va a ser mucho más difícil. Entonces, es necesario que todos volteen a ver al ecologismo como el peor enemigo que se está gestando para la libertad. Peor que cualquier otra ideología derivada del socialismo que haya salido antes. Al final de cuentas, el sandismo o las sandías, lo que quieren realmente es el poder. Poder para destruir tu libertad en nombre del bien común, como siempre lo han hecho durante los últimos más de 100 años. Tengan cuidado, no se dejen, y aquí estamos para una siguiente emisión. Cualquier duda o comentario, ahí nos avisan. Hasta luego.